que bienvenido, hermano Juan Pablo, ya es su tiempo. Gracias, hermana Aida. Muy buenas noches. Me acomodo un poquito mejor. Buenas noches para todos. Que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros durante este estudio, este pequeño y corto estudio de hoy, lunes. Espero que haya sido un día de muchas bendiciones para cada uno de nosotros, que Dios haya estado con nosotros y nos haya protegido. Estamos en medio de una conmoción. Estamos en medio de una pandemia, como bien lo saben ustedes. Hemos venido hablando acerca de todos estos temas que han sido un poco complicados. Y el mundo sigue conmocionado y el mundo sigue un poco preocupado porque las cifras han aumentado. En Colombia se ha tenido también en cuenta estos números y los estadistas y los que saben de esto se han dado cuenta que los números han aumentado. Aquí en este lado de esta parte del mundo, aquí en la parte norte del continente, los números han venido creciendo y las alarmas y las vicisitudes han sonado por doquier. Hace una semana, unas 2 semanas, una compañera del trabajo quería pasar sus vacaciones en República Dominicana porque su familia es de allá. Y bien decidió ir a pasar el fin de año, pues en República Dominicana. Así que ella muy diligente compró su boleto, anunció a su familia el viaje, muy feliz, se fue para República Dominicana. Antes de volver a los Estados Unidos, tenía que presentar un test negativo del COVID. Lastimosamente, este test salió positivo, así que ella tuvo que estar en República Dominicana unos días más hasta que este test saliera negativo. Como es lógico, ella llamó a la oficina, se reportó y dijo, mire, en este momento quería abordar el avión, pero pues el resultado salió positivo, así que tengo que quedarme unos días más aquí en República Dominicana para ver qué pasa con el nuevo test, así que tengo que esperar por lo menos una semana o tal vez 2. En el transcurso de la semana que ella estuvo allá, lógico, los jefes dijeron, no hay nada que hacer, tienes que quedarte allá. En el transcurso de la semana, ella no pensaba que las cosas se iban a agravar. Y poco a poco, sus pulmones no se sintieron muy bien, así que necesitaba ayuda médica. Y cuando fue al médico, su situación empezó a empeorar. Y esto estamos hablando de una situación de 3, 4 días y de una persona joven. Cuando se reportó de nuevo a la oficina, se nos reportó que la persona estaba en estado de coma. Era increíble que no podíamos entender lo que estaba pasando. Cuando se reportó esto, a las 2 horas, después de haberse reportado que la persona estaba en estado de coma, se nos reportó que la persona había fallecido. Se nos hizo muy extraño cómo una persona, después de haber estado tanto tiempo con nosotros, ya no esté. Se nos hizo extraño que para una persona que después de estar bien, y sobre todo una persona joven, que recibas la noticia que ya no esté. Con preocupación y con mucho asombro, nosotros nos preguntábamos, pero ¿es esto cierto? ¿Es verdad esto cierto? Y si para nosotros nos fue muy duro asimilar esta noticia, no podíamos creer qué estaría pasando con su mamá. Era la hija única. Y con dolor nos comunicamos o tratamos de comunicarnos con los parientes y nos decían que su mamá está totalmente inconsolable, que ni siquiera puede abrir los ojos. Estamos en conmoción. Yo sé que alguno de ustedes, o tal vez alguno de nosotros, ha tenido casos similares. ¿Está que cae? Ok. Mira que no está. Han tenido casos similares. Y yo sé que muchos de nosotros hemos tenido que estar en esta situación. Para nosotros es muy complicado y ha sido muy terrible y ha sido difícil. Pero en ese está este mundo. Este mundo está conmocionado, está paralizado, está que no sabe qué hacer. Inventaron la vacuna, posiblemente sea la salida, pero aún teniendo la vacuna no es la salida. Después de la vacuna viene un refuerzo, pero aún el refuerzo no es la salida. ¿Qué hacer? Nos preguntamos todos. Y el mundo sigue conmocionado, que no sabe qué hacer. Se bloquearon las fronteras, los países se cerraron, pero la gente sigue muriendo. ¿Qué hacer?
He ahí el tema de esta noche, en esta corta disertación de esta noche, en el cual nos vamos a desenvolver esta noche. Y el tema de esta noche quisiera introducirlo para el libro de Salmos. Y en el libro de Salmos, el Salmos número 46, este libro de Salmos se dice que es uno de los salmos que más le gustaba a Martín Lutero. Dicen, estuve leyendo lo que es el comentario bíblico adventista. Y en el comentario bíblico adventista decía que parece ser que es en este salmo, que inspirado en este salmo y las vicisitudes que estaba viviendo aquel hombre, que se inspiró para hacer este hermoso himno que es el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Pero leamos lo que dice el Salmo 46. ¿De qué se trata? El Salmo 46 fue hecho por los hijos de Coré. En un canto maravilloso y una forma majestuosa lo entonaron ellos. Y dice el Salmo 46. Muchos de nosotros lo sabemos de memoria, incluso lo recitamos en los guías mayores y en los conquistadores. Y dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y mira lo que dice el versículo 2. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en esta situación. Me imagino que tal vez sí, pero yo creo que ninguno. Puede que sí. Por tanto, dice el versículo 2, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Qué significa ser una tierra removida? Prácticamente como un temblor, ¿no? Que la tierra sea sacudida, que traspasen los montes del corazón del mar, que se muevan las montañas de un lado a otro, que las aguas cambien su curso y te invadan. No temeremos, dice el Salmo, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Yo nunca he estado en un temblor. Alguna vez estuve por allá en el año 2000 algo, hubo un temblor en Bogotá, pero realmente no fue tan fuerte, fue un leve temblor, pero no sacudió demasiado. Lo que habla el salmista aquí es que a pesar de que nosotros tengamos algún tipo de problema en nuestra vida, estamos confiados en Jehová, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. Si ustedes analizan bien este versículo, yo estoy leyendo de la Biblia, esta es la versión de 1960, Reina Valera. En el versículo 10 dice lo siguiente: si usted se encuentra en una situación complicada, en la cual los pies le son sacudidos, en el cual usted ve que el monte se mueve de un lugar a otro y que el agua cambia de su cauce y trata de devorarlo, mira lo que dice el versículo 10 del Salmos 46. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos y conocéis que yo soy Dios. Nuestra hermana Yolina escribió que ella vivió algo muy similar con la muerte de su padre. Yo no sé cuál haya sido el problema, pero yo estoy seguro, hermanos, que cada uno de ustedes ha tenido un sacudón terrible que le ha sacudido hasta lo más íntimo de su ser. Así como nuestra hermana Yolima, yo sé que ustedes tienen un problema o han tenido un problema que les ha sacudido, que no saben qué hacer. Pero la Biblia dice que hay que estar quietos. Bueno, pero ¿cómo así que estar quietos? ¿Quién se va a estar quieto cuando hay un temblor, cuando hay un problema, cuando la muerte se avecina? ¿Quién se puede estar quieto? Yo creo que ninguno. Lo que habla aquí el salmista o lo que habla aquí los hijos de Coré, esa quietud es sinónimo de algo. Quiero leerles a ustedes la versión Dios habla hoy. En la versión Dios habla hoy, es una versión muy bonita, es una versión popular. Muchos de ustedes pueden que tengan esta Biblia en sus casas. Y dice el versículo 10, ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones, yo estoy por encima de toda la tierra.
No peleen más, es lo que dice el salmista. Quédense quietos, ya basta de ustedes buscar solución por ustedes mismos. Ríndanse, ya no hay nada que hacer. Solamente confíen en Dios. Ustedes no se han dado cuenta que a veces que viene un problema a nuestras vidas, o que viene una vicisitud, o que algo nos acarrea, o que tenemos un dolor en nuestro corazón y nosotros buscamos la solución por donde quiera y no las encontramos. La respuesta está aquí en el Salmo 46. No busques más soluciones, ríndase, quédese quieto, confíe en Dios y te das cuenta que hay un Dios, reconoce que yo soy Dios, que yo estoy por encima de las naciones, yo estoy por encima de toda la tierra. Quiero leer el comentario bíblico adventista acerca de este versículo, que me parece interesante a ver qué habla el comentario bíblico adventista acerca de esto, acerca de quedarse quieto. Porque en realidad cuando ocurre una calamidad, es imposible no hacer algo. Es imposible no buscar una solución o es imposible no buscar una respuesta. El comentario bíblico adventista dice lo siguiente: estad quietos. De un verbo que significa desistir, dejar tranquilo, entregarse. Dios mismo pronuncia estas palabras sublimes. Se ha parafraseado en la primera parte del versículo de la siguiente manera: silencio, abandonar vuestro tumulto y reconocer que yo soy Dios. La versión popular dice: ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Solemos hablar demasiado y escuchar muy poco. Es lo que dice el comentario bíblico adventista. Interesante. Quiero darles dos ejemplos, si tenemos tiempo en esta noche, de cómo Dios quiere que nosotros confiemos en Él y estemos quietos. Dios actúa de una manera que nosotros no conocemos cómo es que Él actúa. A veces los caminos que Él tiene son totalmente distintos a nuestros caminos. A veces las pruebas vienen a nosotros, como estamos en este momento, estamos en un mundo convulsionado, la gente no sabe qué hacer. A veces la gente viene a nosotros en busca de soluciones, pero nosotros no sabemos qué decirles. Pero ahora ya sabemos qué decir. Sabemos que tienen que decir que hay que estar quietos, lo que significa confiar en Jehová. Muy bien. Si van conmigo, si podemos ver un ejemplo muy bonito y ustedes van a ver cómo Dios hizo algo maravilloso en el pueblo de Israel. Esta historia se encuentra registrada en el segundo libro de Crónicas y quiero darles una especie de contexto. Aquí estamos hablando del rey Josafat. El rey Josafat hizo lo bueno delante de los ojos de Dios y era un hombre que Dios lo prosperó porque hizo lo bueno delante de los ojos de Dios y le dio bienestar, le dio riqueza, le dio sabiduría y fue prosperado delante de todas las naciones. Hubo algo que no estuvo muy bien en el reinado de Josafat, que hizo alguna alianza con Acab, pero Dios como que lo perdonó y nuevamente Josafat recuperó la confianza en Dios y Dios lo prosperó. A los últimos días de su reinado, Josafat había fortificado muy bien las murallas de su reinado y tenía un ejército muy fuerte y muy bueno, un ejército envidiable. Ustedes lo pueden ver en 2 Crónicas 16, 17, 18, pero lo que vamos a ver es lo siguiente. Resulta que pasadas estas cosas, después de haber fortificado y tener un ejército fuerte, vinieron los hijos de Moab y los hijos de Amón. Hicieron grande ejército en contra de Josafat. No sé si ustedes saben quién eran los hijos de Moab o los hijos de Amón. Los moabitas son los descendientes de Lot. ¿Se acuerdan quién era que Lot, después de que salió de Sodoma y Gomorra, tuvo una relación extraña, que es algo que realmente no sabemos qué pasó, pero las hijas de Lot, aparentemente Sodoma y Gomorra no había salido de ellas y tuvieron una relación ilícita con su padre y de ahí vienen estos hijos que son los hijos de Amón, que durante toda su vida hizo guerra y guerra contra el ejército de los judíos. Así que en el versículo 2 capítulo 20 dice lo siguiente: y pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, los descendientes de Lot,
Y con ellos otros, los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y dice lo siguiente, versículo 2. Y aconteció que acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Jesosán Tamar, que es en Gandadí. Ahora, ustedes se podrían imaginar que yo siendo Josafat, sabiendo que he fortificado mis murallas y que tengo un buen ejército y un ejército disciplinado y buen entrenado, ya no tengo nada que temer. Aparentemente era un ejército muy grande. Pero ¿qué pasó? Mire lo que dice el versículo 3. Entonces él, refiriéndose a Josafat, tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Quién no se preocupa por un problema? ¿Quién no se preocupa en medio de esta crisis? ¿Quién no se preocupa cuando su hijo está enfermo, cuando su esposa está en cama, cuando la cuestión económica se complica? ¿Quién no se preocupa cuando su padre fallece? ¿Quién no se preocupa? Todo pareciera que está en contra. Lo mismo pasó con Josafat. Gran multitud venía contra él. Quiero leerles el libro de Profetas y Reyes. En esta espectacular biografía del pueblo judío, de los profetas y reyes, leo el capítulo titulado así, Josafat, del libro Profetas y Reyes. Y dice lo siguiente. Josafat era un hombre de valor. Era un hombre fuerte y de carácter recio. Durante años había fortalecido sus ejércitos y sus ciudades. No había que temer. Tenía las ciudades fortificadas. Y dice, estaba bien preparado para arrostrar casi cualquier enemigo. Estaba con ejércitos disciplinados. Sin embargo, en esta crisis no confió en los brazos carnales. No confió en su propia fuerza, ni menos en las de su ejército. ¿Qué pasó? No era mediante ejércitos disciplinados ni ciudades amuralladas, sino por la fe viva en Dios de Israel, como podía esperar la victoria sobre estos paganos que se jactaban de poder humillar a Judá a la vista de las naciones. ¿Cuál es la respuesta acá? Ante semejante crisis hay que actuar, hermano. Ante semejante crisis y semejante problema hay que actuar. ¿Y qué hizo él? La respuesta en el versículo 3, se humilló. Dice, se humilló e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hermanos, yo les quiero decir una cosa muy sencilla y humildemente. Hermanos, es tiempo de que nosotros doblemos las rodillas y ayunemos más en este momento de crisis. Yo no sé cómo sea la vida de ustedes, su espiritualidad, cómo están cada uno en sus hogares, cómo están ustedes en su trabajo, cómo es la crisis que ustedes están viviendo. Pero como Josafat, es prioritario ayunar, es prioritario consultar a Jehová, porque estamos en crisis, hermanos. Y mire lo que dice. Cuando Josafat presentó y se humilló, hizo pregonar a todo Judá, y vinieron los ancianos, vinieron el pueblo. Parece ser que era un pueblo muy unido en el reinado de Josafat. Y vinieron todos, y dice el versículo 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y miren esta oración vamos a leer un fragmento de la oración de Josafat, y no solo de Josafat, sino de los líderes. ¿Cómo eran aquellos líderes? Yo espero que los líderes de nuestro pueblo tengan este mismo gallardía y este mismos pantalones para pedir estas cosas. Y mire lo que dicen los líderes. En una de sus declaraciones, vamos a leerla toda, pero en el versículo 12 dice lo siguiente. Oh Dios nuestro, aquí están hablando los líderes junto con el rey. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza, porque nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. Y dicen ellos, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, muchas veces, yo les soy sincero, yo muchas veces estoy como este pueblo, yo no sé qué hacer. Hay veces las pruebas te llevan, como dice el Salmo 46, y las aguas se levantan contra ti, que tú ya no sabes qué hacer. No hay nada que hacer. Y así como el pueblo junto con Josafat clamaron a Dios y le dijeron, no sabemos qué hacer, pero tú sí sabes qué hacer.
fue allí cuando se levantó un profeta. Y el profeta se llama Jahaziel. No sé si ustedes lo han escuchado. Y se levantó Jahaziel y le dijo lo siguiente en el versículo 17. No habrá para que peleéis con vosotros en este caso, les dijo. Paraos, estad quietos, no se muevan, quietos, y ved la salvación de Jehová viene a vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Nuevamente, igual que el Salmo 46, estad quietos, porque ustedes han confiado en Dios. Ríndanse, como dice la versión popular, Dios ha hablado hoy, ríndanse, que Dios va a pelear por ustedes. Quisiera tener el tiempo suficiente para ahondar más en esta batalla, pero se los dejo de tarea. Pero vamos a resumir lo que pasó. Josafat reunió los cantantes, los músicos de su pueblo y los mandó a la guerra. Las cosas de Dios nosotros no las entendemos. Venía un ejército tan grande, tan fuerte, que los estaban rodeando, prácticamente rodeados. Y Josafat manda a los músicos. ¿Quién entiende las cosas de Dios? Los músicos, los que no tienen entrenamiento con arco ni flecha, los que no utilizaban las dagas, los que no utilizaban los escudos, sino flautas y tambores y címbalos. A esos Josafat mandó de primeras. ¿Quién entiende las cosas de Dios? A veces cuando nosotros buscamos la respuesta por múltiples lados, no las encontramos. Cuando de pronto Dios da la respuesta como menos lo esperamos. Los músicos, los que sabían cantar, los que sabían alabar a Dios, a esos mandó Josafat. Qué increíble, ¿no? Podía haber mandado a los más fuertes, a los guerreros, a los más grandes, a los de 2 metros, los de 1,90, pero no, mandó a los músicos. Las cosas que Dios tiene para nosotros es totalmente distinto a lo que nosotros pensamos. Y se reunió el ejército de Josafat junto con los cantores, y los cantores elevaron sus himnos y sus cánticos, y estoy seguro que cantaron el Salmo de David, el Salmo 46. Eso es lo que dice el comentario bíblico adventista. Y entonando las estrofas de este himno, de este coro, los moabitas se turbaron, no sabían qué estaba pasando, y entre ellos mismos se sacrificaron, entre ellos mismos se mataron, y el pueblo de Israel no tuvo que gastar ni una flecha contra semejante ejército. Las cosas de Dios tiene para nosotros, yo no las entiendo. No sé cómo Dios va a actuar en tu caso, no lo sé. Pero es una manera tan extraordinaria que Dios actúa siempre y cuando tú lo dejes y ya le dejes de pelear y le dejes eso en las manos de Dios, que yo no sé cómo es que Él actúa. De la manera menos inesperada con cantantes. Vamos a leer el segundo caso. Les dejo Segunda de Crónicas, capítulo 19 y 20, para que lo analicen ustedes cuando tengan tiempo. Creo que no hay tiempo para leerlo. Y si quieren complementar en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo Josafat, se puede ampliar mucho mejor. Veamos el segundo ejemplo para finalizar. ¿Se acuerdan ustedes del pueblo de Israel? Yo sé que sí. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, rumbo a Canaán, Dios lo libró de una manera sobrenatural, con muchos poderes y vestigios que nunca se había visto en el pueblo de Israel. Cuando Dios lo liberó, después de aquella inauguración de la Pascua, una ceremonia tan hermosa de la Pascua, Dios dirigió su pueblo hacia el mar. Y en ese camino hacia el mar, el faraón cambió su sentimiento y se endureció más su corazón e intentó recobrar lo que él había perdido. Y en ese intento reunió todo su ejército
y el ejército más grande que existía en esa época, del imperio egipcio. Y cuando reunió todo su ejército, los caballos, los jefes, la artillería, todo lo que tenía, y reunió todo su ejército, se fue en contra de los israelitas. Al irse en contra de los israelitas, que eran más o menos unos 600,000, 700,000 hombres, sin contar las mujeres y niños, si podíamos resumir más o menos, contando mal, unos 3 o 4 millones de personas andando por un desierto, se anda muy despacio. Y hay una desventaja grandísima en cuanto a un ejército bien armado, bien entrenado, y en cuanto a un pueblo que anda con mujeres de pronto embarazadas, ancianos y niños. La desventaja es terrible. Y cuando el pueblo estaba a punto de entrar a rodear el Mar Rojo, se dieron cuenta que las huestes del ejército de Faraón venían detrás de ellos. Y por supuesto, no vamos a decir que no hay que murmurar, porque nosotros murmuramos mucho, pero es un pecado. Y es natural, casi instantáneamente, cuando tú tienes una prueba, murmuras. No está bien murmurar. Y casi es como nato en el ser humano quejarse, quejarse. ¿Quién no se queja? Y cuando vieron el ejército atrás de ellos, que venían las huestes de los egipcios, se quejaron ante Moisés. Moisés, vamos a perecer aquí en el desierto. Tenemos al frente las aguas del Mar Rojo. Atrás nuestro está el ejército, el más poderoso que existe. A nuestra izquierda, a nuestra derecha tenemos los montes y allá tenemos el desierto, no hay escapatoria. ¿Qué hacemos? Saben ustedes que yo me he puesto a analizar muy bien este caso y Dios hubiese podido utilizar, no sé, de pronto hubiese utilizado más la nube como él la utilizó para separar a los egipcios de los israelitas, de una parte que él la utilizó, y de pronto quedarse ahí para que los israelitas tuviesen tiempo de bordear. O de pronto hubiese podido encontrar un túnel. Pero ¿quién se iba a imaginar que Dios iba a abrir un mar rojo? Las cosas de Dios son increíbles. Creo que es el milagro que nadie pensaba. Leámoslo. Eso se encuentra en Éxodo. En Éxodo capítulo 14. En Éxodo capítulo 14 pasa lo siguiente. Leamos la exclamación de los israelitas. Y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos había sacado para que muramos en el desierto? Estaban asustados, estaban confundidos, estaban tristes. Y uno podría decir, si yo estuviera allá, yo hubiera hecho exactamente lo mismo, porque exactamente lo mismo es lo que yo hago cuando tengo un problema. Es lo mismo, murmurar, me quejo. Y dice lo siguiente, el versículo 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque es mejor que nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Terrible, terrible. Cambio de Biblia, leo de la Biblia de estudio para tener una mejor comprensión. Y digo lo siguiente, dice el versículo 13, y entonces Moisés, que era el hombre que Dios escogió para guiar a este pueblo rebelde y duro, dijo lo siguiente, se levantó y dijo, no temáis. Versículo 13, no temáis. No me imagino cómo haya sido esto. Si muchas veces para controlar unos niños de un salón de clases es complicado. Yo sé que los que son profesores, yo sé que son los profesores me entienden. Controlar a un niño de kinder, de primero, es complicado. Ustedes se pueden imaginar controlar a una multitud que está angustiada y decirle que se queden tranquilos, es imposible. Pero miren lo que hizo Moisés. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, quedaos quietos. Quietos y ved la salvación viene de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque estos egipcios no los volveráis a, que habéis visto, nunca más los volveráis a ver. Y dice el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Nuevamente la Biblia nos da una enseñanza aquí. Si tú tienes algún problema, solo confía en Dios.
y estad quietos, porque la salvación viene de Jehová. Y si ustedes miran más adelante, llega el momento en que Jehová le dice a Moisés, no se queden quietos, anden. Mira el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Cuando Dios tiene la solución, ustedes se darán cuenta que ya Dios ha actuado. Yo he tratado de investigar mucho este tema acerca de cómo actuar en momentos de crisis. Y creo que yo no sé cómo actuar. Porque cuando llega la prueba, cuando viene la situación complicada, cuando viene el momento en que los montes, como dice el Salmo 46, se te mueven de un lado a otro, pueda que literalmente no pase, pero tú sientes que cuando te pasa a ti una aflicción, sientes que los montes se mueven de un lado a otro y sienten que el piso que tú tenías en tus pies se te ha movido, tú tienes que hacer algo. Y realmente tú luchas con todas tus fuerzas y te das cuenta que es insuficiente. Vimos el ejemplo de Josafat y ahora el ejemplo de Moisés. En ambos casos, la solución es la misma. Tranquilos, quédense inquietos, dejen de pelear con sus propias fuerzas, confíen en Jehová, que la salvación viene de Jehová. Quiero terminar ampliando algo de Martín Lutero. En el conflicto de los siglos, que es un libro que se está estudiando, en el conflicto de los siglos, cuando se iba a tener una reunión muy importante, iba Martín Lutero con otros principales para una reunión que iba a ser decisiva en la reforma. Pero sus corazones iban apesadumbrados, iban totalmente tristes. Y fue allí donde Martín Lutero exclamó de una manera muy bonita y escuchamos nosotros este himno tan bello que es Castillo fuerte es nuestro Dios. Y fue allí donde en el Salmo 46, inspirado en el Salmo 46, Martín Lutero hizo este hermoso himno. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y fiel escudo. Qué bonito confiar nosotros en Jehová. No tenemos en quién más confiar. Como les comentaba a nosotros al principio, la empresa en la cual estamos está un poco trastornada y están preocupados por lo que está pasando. Y muchos de nosotros estamos trabajando desde la casa porque no quieren que ninguno de sus empleados se afecte. Y se dan cuenta que la economía también ha sido afectada y que la moneda ha sido devaluada y que la economía ha tenido un cambio de pronto para mal para muchos. Todos nosotros tenemos problemas. Yo hablaba con un compañero de trabajo y me decía, ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos qué decirle a los empleados. No sabemos si ir a la empresa o a la empresa está bien o está mal. No sabemos si guardar la distancia está bien. No sabemos si utilizar tapabocas es mejor o no es mejor. Si tienes vacuna o no tienes vacuna, al igual vas a tener el virus y posiblemente hasta puedas fallecer. No se sabe. Pero en el Salmo 45, 46 tenemos la respuesta. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Y estemos quietos y conoced que yo soy Dios. Queridos hermanos, quiero dejarles esto en las mentes de ustedes para que podamos entender realmente lo que está pasando.
y que esté en nosotros algo de paz, para que nosotros tengamos algo de paz en un momento tan difícil. Muchos de nosotros podemos que estemos bien. Y si usted está bien, gloria a Dios. Si usted tiene problemas, gloria a Dios también. Pero encontraremos refugio en lo que es nuestro Dios, nuestro amparo y fortaleza. A Él es que tenemos que aclamar y a Él es el que tenemos que doblegarnos. Y si tenemos que nosotros ayunar, y si nosotros tenemos que humillarnos, así como hizo Josafat, mis hermanos, hay que hacerlo. No sé cuál sea la prueba de ustedes, no sé si las tengan, pero el ejemplo de Josafat lo tenemos, que él sabía que por sus propias fuerzas no podía, pero había uno más grande que sí sabía cómo actuar y actuó de la manera más sencilla que menos esperaba. Esté tranquilo, hermano, que cualquiera que sea su problema, que cualquiera que sea su aflicción, la enfermedad, el hogar, el dinero, cualquiera que sea el problema, Dios tiene la solución. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que la solución es la más sencilla que usted no se imaginaba. Porque así como actuó con Josafat y con Moisés, Dios quiere actuar en tu vida. Dios quiere actuar en mi vida. A veces vemos que estos relatos que están en la Biblia y en estos escritos se quedaron allá. Y no, estos relatos es para que nosotros los atesoremos y para que los vivamos nosotros mismos. Para que lo que les pasó a ellos nos pase igual a nosotros. Que las pruebas que ellos tuvieron, nosotros también las tengamos y que las victorias que ellos tuvieron, nosotros también las vivamos. Porque así como antes hubo un Dios que los salvó, hoy existe un Dios que nos va a salvar. Y yo estoy seguro, hermano, que si usted va de Dios, cualquiera que sea su problema, Dios no lo va a rechazar. Dios no le va a echar fuera. Entréguele a Él cualquiera que sea su carga, por pesada que sea su carga. Confía en Él y Él hará. Mis hermanos, que Dios me los acompañe esta noche, que Dios los bendiga y quisiera tener una oración para despedirnos. Así que los invito a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Agradecemos estados contigo por lo bueno que has sido con nosotros, por la vida y por la salud, por las múltiples bendiciones que nos has dado. En este momento te queremos pedir por cada uno de los que están en este grupo de oración. Tú sabes cuál es la lucha de cada uno de ellos, porque yo sé que las hay. Tú sabes cuál es la debilidad y el problema. En tus manos te encomendamos cada uno de estas pruebas, para que se haga tu santa y divina voluntad y nos des la fuerza para poder resistir y para estar quietos y confiar en ti. Acompáñanos durante esta noche. Te damos gracias porque nos has acompañado. En Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios porque en esta noche podemos decirle que a Dios que vamos a estar tranquilos, que en medio de la adversidad, de la angustia que podamos sentir cada uno de nosotros, podemos ir tranquilamente a Él y en medio de esta convulsión en que se encuentra el mundo, podemos decirle que Jehová peleará por nosotros y nosotros podemos estar tranquilos. Muchas gracias, Juan Amén. Pablo, por el mensaje de esta Amén. noche. Y a cada uno de ustedes, a Marta, a Yaneda, a Yolima, a Alberto, a Alcira, a Glenis, a Cecilia, a la hermana María Teresa, al hermano Francisco, a todos ustedes, ¿ve? Podemos ir tranquilos esta noche que el que pelea nuestra batalla es Cristo y vamos con un gigante que nos cubre y que ese es nuestro castillo fuerte que se llama nuestro Dios. Así que en medio de esta batalla recia, podemos estar tranquilos porque Dios pelea por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos. Una feliz Amén. noche para todos. Les esperamos Amén. el próximo miércoles y a todos aquellos que quieran que nosotros les hagamos llegar el conflicto de los siglos, por favor no se les olvide escribir que se los haremos llegar a su casa. Amén. Bendiciones para todos y Dios les bendiga. Igualmente, hermano.